base de datos agregamos dos cosas, ¿verdad? Una extensión de SQLite y un grapper. El grapper me permite ejecutar la sentencia SQLite y utilizar el motor que descargamos con la extensión. De tal forma que creamos esta siguiente estructura de paquetes. Los modelos, que en este caso es la entidad, la clase, y los Data Access Object, para ejecutar todas las sentencias SQL. Habíamos hecho una tabla de planetas. La tabla de planetas tenía un identificador, un nombre, un tamaño y la gravedad del planeta, no es más. Si nos vamos al Data Access Object, nosotros creamos los métodos para realizar un CRUD. Primero que nada, en el constructor obtengo una instancia del SQLite Connection en la cual, si no existe el archivo, lo crea, y si existe, lo recupera. Creamos la sentencia para crear la tabla. Aquí es muy importante porque lo estamos creando en caso de que no exista. Y con los campos. Por último, tenemos los métodos para insertarla, para actualizarla, para obtener un planeta por un identificador, para obtener todos los planetas, y tenemos ciertos métodos especiales como obtener un planeta por un nombre, ¿verdad? Lo que hicimos en esta clase, lo que intentamos fue no duplicar código, de tal forma que cuando teníamos la consulta, nosotros la mapeábamos en un objeto, en un método, y cuando teníamos una lista, lo mapeábamos esa consulta en una lista. De tal forma que solo importaba generar el SQLite. No es más. ¿Listo? Vamos a utilizarla. Voy a diseñar la interfaz de tal forma pues, que nos quede muy sencillo utilizarla. Por ahora voy a hacer una prueba muy básica. ¿Listo? Voy a mostrar las listas o elementos de la base de datos en pantalla. ¿Qué debería de hacer? ¿Qué elemento me puede servir? Para ello, muchachos, voy a crear un nuevo page, porque el main page tiene la información o lo estamos utilizando para los settings, ¿listo? Por lo tanto, voy a crear un nuevo page. ¿Todos tienen este proyecto? ¿Quieren que lo suba a GitHub? Bueno. Listo, muchachos. Ya lo pueden clonar.
El repositorio se llama W10 Persistencia SQLite. ¿Todos aquí, muchachos? Miren, muchachos, voy a hacer lo siguiente entonces. Voy a crear un nuevo page en el cual tengo un listbox donde muestre todos los planetas que están en la base de datos. ¿Listo? Además, voy a colocar un pequeño formulario para agregar un planeta en la parte de abajo. ¿Listo? ¿Cómo hago eso? O sea, ¿cómo crear un listbox que me ocupe toda la pantalla y abajo me quede un formulario? ¿Ya aclararon el proyecto? Si lo pudieron abrir. ¿Ya? ¿Sigan? ¿Sabes?
Bien, muchachos, entonces voy a terminar esta parte y para que me pongan cuidado. ¿Listo? Primero, voy a diseñar la interfaz gráfica con todo lo que requiere. El proyecto, clic derecho, agregar nuevo elemento y página en blanco. Esto lo voy a llamar planetas o planeta page. Listo, agregar. Listo, muchachos. Lo que habíamos dicho, un formulario para agregar en la parte de abajo y en la parte de arriba una lista. Por lo tanto, voy a colocar grid.rowDefinitions, simplemente serían dos filas, donde la primera es asterisco y la segunda tiene una altura auto. Recuerden que cuando tenga una altura auto, me implica que la fila crece con su contenido. De tal forma que el primer elemento sea un listbox y el segundo sea un stack panel. En la fila 1. Listo. En el stack panel voy a colocar entonces los textbox con un placeholder que me diga nombre, un input scope, default, y voy a agregar un nombre, x2.name, nombre. ¿No? ¿Vale? Por las x pero ahí no está. Clic. Ya. Verás aquí, en limpiar solución y luego en compilar. ¿Listo? Voy a colocar otro textbox para el tamaño. Otro textbox para la gravedad. Para acomodar esto, simplemente voy a colocar un padding.
y una margen inferior. Listo. Por último, un botón para agregar. Listo. Acabamos la interfaz gráfica. ¿Sí? ¿Ya todos? Control C. Voy a copiar todo el stack panel. Ya. Sí, ya, bien. El hiperproyecto y el git. ¿Tienes dudas? Ahora sí ya, muchachos, vamos a hacer un data binding para mostrar el listbox. Aquí hay una cuestión. Una cosa es la base de datos. Otra cosa son los objetos en memoria. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero mostrar un objeto en la lista de los que he agregado, tengo que ponerle la base de datos y colocarlo en un arreglo. ¿Listo? ¿Sí queda claro? O sea, como hacer las dos cosas. No implica que si yo agrego un objeto a la base de datos, automáticamente se me agrega a la lista. No, porque la base de datos es un archivo, un ente, que está aparte. ¿Listo? Por lo tanto, ¿todos aquí? Claro. ¿Ahí está bien? Porque en listbox vamos a colocar la lista de tareas que están en la base de datos. Vamos a utilizar. Miren, muchachos, vamos entonces a crear el data binding, ¿listo? Abrimos la clase C# de Planeta Page. ¿Listo? Aquí voy a crear una propiedad que me permita recuperar la colección de planetas, ¿listo? Por lo tanto, voy a utilizar el atajo prop full. El tipo sería un observable collection de tipo planeta. Recuerden que deben de colocar con control punto, lo van importando y lo voy a llamar data.
Listo. ¿Cómo estás? Listo, muchachos. A través de esta propiedad nosotros vamos a vincularlo con nuestro listbox. No es más. ¿Listo? Lo único que voy a hacer es retornar la lista en caso de que sea nula. Nada más. O sea que en el método get, si data es igual a null, data igual a new observable collection. De tal forma que nunca sea nula, o sea, por lo menos está vacía, ¿listo? Ya lo vamos a llenar, pero con la base de datos, leyendo los datos. Ya casi acabamos. ¿Todos aquí? ¿Qué debemos hacer para enlazar el listbox con estos datos? Con un binding, ¿verdad? Miren, primero, ya todo, si no, en el documento SAML importamos el namespace, xmlns models igual a models. Listo. Recuerden que lo mejor que podemos hacer es recompilar cada que nosotros agregamos un nuevo namespace. Entonces sería compilación, recompilar. ¿El qué, perdón? Ya. ¿Qué calor que está haciendo? Hasta no ahí arriba. Sí, también. ¿Listo, muchachos? Recuerden agregar el namespace de models y recompilar, ¿no? Después de agregar el namespace, entonces al listbox voy a colocarle la etiqueta de cierre. Mediante primero que nada voy a especificar la fuente de datos, entonces item source xbind data, y voy a especificar como tal ya el template, cómo se van a escribir esos datos. Entonces, mediante la sintaxis de subelemento,
colocamos un data template y especificamos el tipo de dato, ¿no? Para colocar esto lo colocamos con, debemos de colocar el namespace, o sea, lo invocamos a través del alias, que sería este. Y el nombre de la clase, obviamente, que está en esa carpeta. Listo, después de esto, ya colocamos la estructura, ¿no? Voy a hacer una estructura muy básica, un stack panel, que tenga un text block, que diga listo. Sí queda claro esto, ¿verdad? ¿Alguien tiene dudas con respecto a esto? No. Ya lo hemos hecho muchas veces. Vamos a hacer que funcione todo, entonces. De aquí ya simplemente nos queda utilizar el Data Access Object para insertar y leer los datos de la base de datos. ¿Todos aquí? Para las personas que ya acabaron, coloquen el método click del botón. Y si alguien se perdió, le dé control C a todo. ¿Sí? Voy a crear entonces el evento de clic en el botón. En el botón sería aquí abajito, clic, listo. Y agregamos un nuevo handler. Por lo tanto, cada que le demos clic, invocamos este método, ¿verdad? Miren, cada que yo le dé guardar, debo de leer los campos, crear un nuevo objeto, insertarlo en la base de datos y agregarlo a la colección. Por lo tanto, para poder hacer todo eso, lo que primero voy a hacer es un objeto de película DAO, de planeta DAO, perdón. Planeta DAO, DAO.
Lo recupero aquí, DAO igual a new planeta DAO. En este punto, cuando yo quiero una nueva instancia del planeta DAO, se está creando la tabla por primera vez. Si ya lo vuelvo a ejecutar, pues ya no se crea, ¿no? Porque estamos colocando el condicional en la sentencia SQL. Por lo tanto, cuando termine de cargar todo, sería en this.loaded. Recuerden, más igual, tab. Lo que vamos a agregar es, vamos a obtener todos los datos. Data igual a DAO.getAllPlaneta. ¿Por qué hice esto? Miren, muchachos. Recuerden que el método que nosotros creamos, que es getAllPlaneta, me retorna es un list. Y aquí tenemos un observable collection. Yo puedo pasar todo el contenido de un list en un observable collection en su constructor, ¿listo? Entonces aquí estoy haciendo como una especie de conversión. De tal forma que data ya tiene datos. Por lo tanto, cada que yo abra la aplicación, él me va a cargar todos los planetas de la base de datos. ¿Qué nos falta? Simplemente ir agregando nuevos a la base de datos. Para ello utilizamos el método insert que hicimos en el DAO. ¿Todos aquí? Sí, el clic. El método clic. Pero no lo he implementado todavía la lógica, ¿no? ¿Sí? ¿Sí?
Mira muchachos, vamos a continuar. Cada que le damos clic al botón, aquí, vamos a insertar el objeto. Primero lo voy a crear. Entonces sería planeta, P igual a new planeta. Con la propiedad nombre igual al textbox nombre.text, coma, tamaño igual al textbox tamaño.text, coma, gravedad aquí tenemos que convertir el tamaño y la gravedad a flotantes, ¿no? Son en string, tengo que convertirlos a flotantes. Listo muchachos, después de crear el objeto, utilizamos el Data Access Object para insertarlo. Entonces sería DAO.insert pen. Ya. Si miran, o sea, la clase que hicimos nosotros, pues, es muy fácil de utilizar. Se utilizan los métodos directos. Y el page maneja todo el acceso a datos directamente a nivel de objetos, no a nivel de sentencia SQL. O sea, están muy bien separadas las capas. Pregunta. ¿Aquí ya me aparece en la lista? No. Lo que he hecho es agregar ese objeto a la base de datos. Pero recuerden, una cosa es la base de datos y otra cosa es la lista. Entonces tengo que agregarlo a la lista también. Data.add p. Cuando lo vuelva a cargar, nuevamente, como estamos cargando todos los datos de la base de datos, él sí me lo muestra. Entonces vamos a probarlo. Sí, sí. Toca cambiar el page, ¿no? Porque si no nos va a cargar en settings. ¿Dónde lo cambiamos? En app. Ajá, muy bien. ¿Qué función que hizo el mapeo de obtener todos los planetas? En el
mira, en el constructor de la clase, captura el evento cuando ya se termina de cargar. Es aquí. Recuerda que aquí simplemente es más igual, tab, tab. Vamos a ver. No has agregado la extensión de SQLite. Pues bueno, me lo pruebo y ya te comento. Voy a cambiar la página principal, ¿listo? Sería aquí en App, C#. Pero yo recuerdo que yo cogí la descargué al principio y después la añadí al proyecto. Pero una cosa es el nugget y otra cosa es la extensión. O sea, cuando uno la agregamos al proyecto o cuando baja hasta... Son dos cosas que toca bajar. Sí, claro. Baja... A ver, verifica en extensiones. Debe estar instalada. ¿Sí? Ajá, por Windows. A ver, espera, verifico el mío. Sí, un enable set temporary directory. ¿Sí? Sí, ya voy para allá. Sí, no, ahí estamos bien, ya. Este ya es un error de la sentencia SQL. Miren, muchachos, todos tenemos un error y es el siguiente. Bueno, tenemos un error en la sentencia SQL, pero yo lo voy a analizar. Primero, el error es, nos vamos a referencias. Miren, nosotros cuando creamos el proyecto hicimos dos cosas. Primero, instalamos la extensión de SQLite por Windows, ¿verdad? Y segundo, agregamos el nugget, que es el grafo. Vamos a agregar la extensión a nuestro proyecto. Eso fue lo que nos faltó. Entonces, en referencias, clic derecho, agregar referencia.
En Universal Windows, aquí tenemos extensiones y agregamos la extensión SQLite por Universal Windows. ¿Listo? Platform. Sí, ¿la encontraste? Eso. Y la agregamos. Eso nos va a permitir que se pueda crear el archivo de SQLite, el motor. Pero tenemos un error en la sentencia de crear la tabla, ¿no? Ya vi el error. ¿Qué nos falta? ¿Cómo es la sentencia normal para crear una tabla? ¿Sí? ¿Cómo? Nos falta table, ¿no? Listo, miren. Voy a crear un nuevo planeta. Entonces, estrella de la muerte. Tamaño 58, no sé, algo. Aquí nos faltó fue colocarle gravedad, ¿no? En el placeholder, 3, listo. Agregar. Vamos a ver si no tenemos más problemas. A ver. Me está detectando el clic del botón. Sharp. No me acuerdo, aquí es como sacar la multitarea. ¿Cómo se qué? Saca la multitarea. No, sí, espérenme un momento. Aquí el problema. Sí, o sea, lo que tú dices sí es verdad. Toca setear los elementos, ¿listo? Pero quiero cerrar la aplicación, pero cerrarla totalmente para ver si se instaló o no. Voy a volverla a ejecutar. Miren, muchachos. Cuando yo le di a aceptar muchas veces, sí se estaba almacenando la base de datos. Ahora, cuando se vuelve a cargar, miren que el error me aparece aquí cuando estoy convirtiendo ese statement al objeto. O sea que sí están los datos en la base de datos. ¿Listo? Voy a solucionar este problema y ya lo probamos. O sea que en teoría, como le di muchas veces a aceptar, debemos de tener muchos planetas llamados igual. Vamos a ver cómo solucionarlo. ¿Listo? Primero. Cast invalid.
El problema que nos sale es que no se puede hacer ese cast, ¿listo? O sea, esa conversión directa. Voy a probarlo ahí. List blocks. Y de x.name list. Binding. Miren, muchachos. Bueno, si está funcionando la base de datos. Si se dan cuenta, cuando yo obtengo la base de datos me llegan 7 objetos. Entonces, estrella de la muerte, estrella de la muerte, estrella de la muerte. Todos, ¿listo? Los que se almacenaron. Lo que no está refrescando es el listbox. ¿Listo? Vamos a ver por qué no está refrescando. Qué raro. Observable collection. Data.
Vale, muchachos, aquí el error está en la presentación de los datos con el listbox, pero para el insertar y en la lectura sí está funcionando, ¿listo? Realmente no encuentro el error, si está bien. Objetivo, direction, planeta, data, ramo, data stream. No. Bueno, eso es una alerta. No importa. No hay problema.
Mañana nos vemos. Chao, chao, cuídate mucho. Miren muchachos, si hay un error ahí de cast interno cuando se selecciona el ítem, lo que voy a hacer es utilizar el binding tradicional, ¿listo? ¿Sí recuerdan cómo es? ¿Más o menos? Para el binding tradicional lo hacemos a través de una clase del objeto. Por lo tanto, voy a crear en modelos una nueva clase que se llame planetas en plural. Planetas es público, public, y solo tiene una propiedad, prop full en models. Prop full tab de tipo observable collection planeta Recuerden, muchachos, colocar la visibilidad de la clase público. Data, en minúsculas. Data, retornamos data. Y fijamos data. Listo. Lo único que hice fue crear la lista en lugar de una propiedad del mismo page. Creé una clase que me retorne la lista, nada más. Después de esto, muchachos, recompilamos. Sí. Este item source lo voy a quitar y voy a recompilar, ¿listo? Nada más. Hemos agregado una clase con una colección, ¿listo? Que la podemos ver aquí. Todos aquí.
¿Listo, muchachos? Miren, vamos entonces a... En Planetas Page voy a crear un diccionario de recursos. Grid.resources de tipo models.planetas. Lo voy a llevar, colocar una llave y lo voy a llamar data. Listo. Ahora, muchachos, en el listbox item source le voy a agregar un binding cuyo source es el static resource data y el path es data, que es la propiedad, ¿verdad? Recuerden que cuál era la diferencia fundamental del binding con el xbind. Que el binding siempre miraba como fuente los recursos, mientras que el xbind miraba como fuente las propiedades del page, ¿verdad? Por eso tocó hacer esa vuelta, crear una clase de la colección, exponerla como recurso y utilizar el binding. Miremos, ya vamos a acabar. ¿Todos aquí? Miren, muchachos, en planetas con S, en el retorno voy a hacer lo mismo. Si data es igual a null, data igual a new array list. Perdón, observable collection. Y voy a crear un método public load data que tenga como un argumento de entrada una lista de tipo planeta. Aquí lo único que voy a hacer es que data la voy a limpiar y voy a hacer un for llenando data. For each data.addP. Miren, muchachos, creamos este recurso donde vamos a tener la lista como tal. Crea la propiedad en caso de que el atributo sea nulo, retorno una colección y crea un método que me cargue todos los datos de una lista. ¿Qué es lo que hago? Simplemente limpio data y voy agregando los datos, recorriendo. ¿Listo? Para esto, simplemente, bueno, aquí voy a utilizar la propiedad de tal forma que nunca sea nulo. Y ahora sí, muchachos, voy a probarlo con
¿Cómo sería con la clase? ¿Todos aquí? Uy, no, qué calor. ¿Listo, muchachos? Lo que voy a hacer entonces en la clase C#, ya no utilizamos la propiedad. Lo que voy a hacer es obtener ese recurso y llamar esos métodos. No es más. ¿Listo? Para ello, en la clase C# voy a crear aquí planetas, data. Y voy a eliminar la propiedad data. Por lo tanto, data, después de que cargue, data es igual a this.resources, lo llamamos data. Hacemos la conversión a planetas. Listo. Data.loaddata dao.getAllPlanetas. De tal forma que a través de ese recurso, esa clase, estamos gestionando toda la colección de datos. Y aquí abajo sería data.data, data que es la propiedad add. Listo. ¿Sí quedó claro, muchachos, el cambio que hicimos? ¿No? Miren, partamos del hecho fundamental que cambiamos el enlace a datos. Bind, solito, me enlaza con las propiedades del page. Y binding me enlaza con los recursos. Por lo tanto, yo tenía que crear un recurso. Hice una nueva clase que me expongo en la lista. Y la trabajé como recurso en el page. ¿Hasta ahí queda claro? Sí. Por lo tanto, la lista ya no está interna en el page. Está en la clase. O sea, si yo quiero agregar elementos, tengo que agregárselos a la lista de la clase. Y si yo quiero eliminarlos, etc., toda la lista de la clase. Por lo tanto, la recupero como estos recursos. Recupero el recurso de planetas, que lo llamamos data, y llamamos el método loadData. ¿Por qué, muchachos, no simplemente reemplacé la propiedad data y en lugar de ello fui leyendo la lista y pasándola al observable? ¿Alguien sabe por qué? ¿Sí queda claro primero la pregunta? ¿Sí? Miren, ¿cuál es la pregunta? Si yo a través del recurso data, que es planetas, accedo a la propiedad, ¿por qué no simplemente la reemplazo? O sea, data.data igual a observable collection con el resultado de la base de datos. En lugar de ello, estoy llenándola. O sea, hago un ciclo for, llenándola. ¿Por qué? O sea, mejor dicho, palabras más, palabras menos. ¿Por qué implemento planetas? ¿Por qué implemento este método? loadData. ¿Por qué? ¿Por qué? Muy bien, ajá. Cuando hacemos un enlace a datos, cuando lo hacemos a dos niveles, a nivel de propiedad y a nivel de colección. El Observable Collection ya nos permite hacer un enlace de datos two-way. O sea que si yo agrego elementos al Observable, él me los va mostrando en el elemento. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien. Pero ¿qué pasa? Como esto es una propiedad de la clase, si yo cambio toda la propiedad, él no me detecta el cambio. ¿Qué tenemos que hacer para que me detecte el cambio? Si lo hicimos.
notificar el cambio de la propiedad. O sea que ahí sí lo podríamos hacer, reemplazar totalmente. Tendríamos que implementar esa interfaz, agregar todos esos headers y ya. ¿Sí queda claro? Bueno, vamos a probarlo. Cuando revisan el video van a decir, voy a cambiar esto por binding. Binding, y además voy a especificar el modo. Voy a cambiar aquí el modo a two-way. Vamos a ver. Listo. El modo simplemente me especificas si hay un cambio entre los objetos. Recuerden, ¿no? Si cambia el objeto, me refleja la interfaz. De tal forma que yo voy agregando objetos en la colección y se me van reflejando en la interfaz. Aquí, muchachos, recuerden que el recurso que nosotros colocamos, este recurso está dentro del grid. Entonces lo voy a obtener a través del grid. X2.name lo voy a llamar root. Listo. Primero que nada le pongo un nombre al grid para poderlo obtener. Y en lugar de this.resources sería root.resources. Miren, muchachos, aquí ya funcionó. Estrella de la muerte, estrella de la muerte, estrella de la muerte, estrella de la muerte, estrella de la muerte. Voy a agregar otro, que no sea estrella de la muerte, Marte. Tamaño 30. 5. Agregar. Marte. ¿Listo? ¿Cuál fue el problema inicialmente? ¿Por qué no pudimos utilizar XByte? Sí se puede. ¿Listo? El problema es que él no mira elemento por elemento de la colección, sino que mira toda la colección como un objeto. Cuando le dábamos two-way, él analizaba ese two-way con la propiedad. La solución que te da es utilizar un converter. Eso te permite convertir un objeto de un tipo a otro. Entonces, ese sí se los dejo, ¿eh? Es súper fácil, es una clase nada más. Son una clase que implementa dos métodos. De propiedad objeto y de objeto propiedad. Entonces, para que lo pruebe. Pero podemos ver que lo más importante, ¿cuál era? Que la base de datos sí nos permite hacer las sentencias. ¿Listo? El insert, el update, el delete, no lo probamos. Pero sí la lectura. ¿Listo? ¿Sí queda claro? ¿Sí? Voy a hacer un push. Claro. Ya voy para allá. Eso depende de ustedes. En la universidad ya están todos los equipos con Android Studio, la última versión, con todo configurado. Si me encargué de la 2.0. Hace la mano, ¿quién quiere en la universidad? ¿Cuántas? Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Quién quiere aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, vamos a continuar entonces en la universidad, ¿listo? Da igual que está todo configurado. Si me encargué de que configuraran todo el Android Studio con todo. ¿Listo? Vamos para allá. Profe, planeta Planeta DAO, ¿no? al final.
Muchachos, una última cosa. Falta ver la parte de response. ¿Listo? Pero como ya empezamos la universidad, entonces yo hago el video ahora, que son solo 5 minutos, y lo subo para que puedan ver. ¿Listo? Entonces, la aplicación sí debe de tener response. Sí tiene que tener. Y conexión a... Sí, claro, todo. Regalamos un. Ahí está. No. Creo que no. No, pero es que esa es una referencia. Puedes volver a ejecutar la sección que te saqué.